Hermanos, habíamos comenzado con una introducción, la cual me tocó darlo. Después siguió el hermano Esteban, el cual estuvo caminando los primeros 5 versículos. ¿Cuántos recuerdan las crónicas del reino de Dios que el hermano Esteban estuvo ministrando? Tenían 4 patas muy importantes que el pueblo debería tener para ser exitoso en lo que Dios iba a demandar en el versículo 8. ¿Se acuerdan? Un mensaje claro, no el que escuchamos actualmente, que Dios te quiere bendecir y prosperar. Ese no es el Evangelio. No tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio se trata de una persona que se llama Jesucristo, que ocupó el lugar de pecadores. Ese es el Evangelio. Una autoridad, mandamientos dados por Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? El apóstol Pablo dijo, honro mi ministerio. No es algo que a mí se me ocurrió, me fue dada autoridad para predicar el Evangelio. También dijo el hermano Esteban y nos enseñó con una claridad muy buena que el Señor se mostró dando seguridad que Él resucitó. Porque si Cristo no resucitó, hermanos, vayámonos a nuestras casas, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vivamos la vida loca, como dice este mundo, porque estamos perdiendo el tiempo, pero si Cristo resucitó, Él nos juzgará a todos. Y en el cuarto lugar, que se trata todo el libro de Hechos, es que íbamos a recibir el poder para llevar este mensaje. Era el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Amén. Eso fue básicamente al mensaje que nuestro hermano Esteban, por la gracia de Dios, nos enseñó. Pero yo quiero hacer una pequeña introducción antes de leer los 3 versículos que me toca explicar. Es que no nos olvidemos de la introducción que di, no porque la di yo, porque hay cosas muy importantes para comprender el libro. La introducción nos enseñó que del capítulo 1 de Hechos al capítulo 12 de Hechos va a estar predominado por el apóstol Pedro. Y no solo esto, sino que quiere decir que el ministerio de nuestro hermano Pedro va a estar centrado. ¿Se acuerdan que le enseñé que había 3 fases? Primeramente era Jerusalén, era la fase número 1. La fase número 2 era Judea y Samaria, y la fase número 3 era y lo último de la tierra, ¿se acuerdan? Bueno, el apóstol Pedro va a ocupar las 2 primeras fases. Va a estar del capítulo 1 al capítulo 12 siendo el personaje principal de esta narrativa. Y una aclaración, hermanos míos. El público del capítulo 1 al 12 va a ser mayoritariamente un pueblo judío. Va a ser para judíos. Ya sea que vivan en Palestina o que estén visitando Palestina o que salgan a Jope, a ciudades vecinas, pero siempre buscando a judíos. Salvo excepciones. Tenemos excepciones. Ejemplo, las mujeres griegas del capítulo 6. Tenemos excepciones como el capítulo 8 del etíope, que iba a su país africano, a su continente, perdón. Y también tenemos a Cornelio en el capítulo 10, el cual era un gentil. Pero mayormente los episodios es a judíos. Y del capítulo 13 al 28 vamos a ver al hermano Pablo cumpliendo la tercera fase, que era llevar hasta lo último de la tierra el evangelio, y mayoritariamente es gentil. ¿Amén? Hermano, es importante esto para que pueda entender la narrativa del libro. Y que para que pueda unir todas las partes, porque si no usted va a creer que lo que pasó en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, es una cosa,
Y cuando el Espíritu Santo volvió a descender en Samaria, va a creer que es otra cosa. Y cuando vemos que en la casa de Cornelio vuelve a caer el Espíritu Santo, es otra cosa. Y cuando en el capítulo 19, el apóstol Pablo en los gentiles vuelve a suceder, usted va a decir, ¿qué está pasando? Entonces, tenga presente esto. Miren, Isaías capítulo 49, versículo 6, va a decir algo muy interesante para la predicación de las 3 fases que le acabo de nombrar. Isaías, si quieren, por favor búsquelo, que va a ser bueno, mientras yo me tomo mi vaso con el hielo. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Esto es Hechos 1:8. ¿Pueden ver? El propósito de Dios es el mismo. No es que Dios cambió. Antes no quería a los gentiles, ahora Dios se volvió amoroso con los gentiles. No, siempre el propósito de Dios fue salvar de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Hermanos, como les dije, la tercera fase del capítulo 3 en adelante va a ser exclusivamente con nuestro hermano Pablo. Ahora sí, vamos a leer Hechos 1:12. Dice de esta manera, Hechos capítulo 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Solos? No, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Esos 3 versículos necesitamos examinar. No antes sin decir lo que nuestro hermano pastor ministró esta mañana. Él nos enseñó cómo los versículos del 1 al 5, el Señor les estuvo enseñando todas las cuestiones del reino. Y como todo judío, estos discípulos estaban muy metidos en política. Muy metidos en política, en la política de la nación. En la política de sacarse a Roma de encima. En la política de dejar de ser esclavo. A ver si nos sacamos a este imperio y nosotros vamos a gobernar. Y Dios les enseñaba, nuestro Señor les enseñaba el tema del reino, y lo primero que preguntaron fueron, Señor, ¿establecerás el reino ahora? Y el Señor dijo, bueno, parece que estos siguen sin entender nada. Y les dice que no es cuestión de ellos saber esas cosas, que es de Dios, como nos decía el hermano pastor, Deuteronomio 29:29, las cosas no reveladas le pertenecen a nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces ellos, después de haber dado el mandamiento de ir a predicar el Evangelio, Jerusalén, Samaria, Judea y lo último de la tierra, ellos ven el ascenso de nuestro Señor. Ellos ven en el monte de Sión, en el monte de los Olivos, elevarse a nuestro Señor. Quedan atónitos y los ángeles le dan un mensaje necesario. De la misma manera que se fue, va a regresar. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Nuestro relato dice, entonces volvieron a Jerusalén. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? ¿Porque no les quedaba otra? ¿Volvieron a Jerusalén porque les gustaba la ciudad? No, mis hermanos, ellos obedecieron el mandamiento que el Señor les dio. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Amén. Había una ordenanza de Cristo de quedarse en Jerusalén. Por eso es que volvieron a Jerusalén. Lucas 24, 52 y 53 dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El hermano pastor nos enseñaba esta mañana que estos discípulos, después que Jesús fue crucificado, se encerraron. Estaban aterrados, con las puertas cerradas. Cada vez que Cristo entraba, ellos temblaban. Es un fantasma. Pero ahora, según Lucas, nos dice que después de estar 40 días con el Señor resucitado, se fortalecieron. Y andaban y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya no andaban tristes, estaban siempre en el templo, iban al templo. Hermanos, es necesario que prestemos atención, porque el primer mensaje del apóstol Pedro es a los hermanos en el aposento alto. El segundo mensaje es en el templo. Yo necesito ver cómo esto se va cumpliendo. Volvieron a su vida normal, pero con una potencia. Ya no tenían miedo, ya no andaban escondidos. Andaban en el templo, andaban en el aposento alto, alababan al Señor, estaban gozosos. Pero era necesario que esperaran lo que el Señor les había dicho. Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, Jesús habla, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo no iba a venir hasta que nuestro Señor Jesucristo no sea recibido en gloria. Amén. Esto ellos lo sabían, lo tenían claro, por eso dice nuestro texto, volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar. Ese monte del Olivar, fíjense en que va a decir, el cual está cerca de Jerusalén. Pareciera que este Teófilo, al quien les he enviado la carta, conocía Palestina, pero no estaba tan familiarizado. Por eso es como que le está dando un dato. Mirá, estaba cerca. Ese monte de Jerusalén estaba más o menos a 1 kilómetro. Le está dando algunos datos para orientarlo en su narrativa. Fue desde la parte trasera de este monte, mejor dicho, era como una llanura, era como una lomada, no era muy alta, tenía como 70 metros más por arriba de la ciudad de Jerusalén. Era algo pequeño. Y estaba, como dice en otro texto, a un camino de un día de reposo. Un día de reposo era entre 900 metros, más de eso no, 1000 metros. ¿Y de dónde sacaban estos datos? ¿Cómo es que el pueblo judío adquirió la costumbre del día de reposo no caminar más de 1 metro? Tiene que ver de Josué, capítulo 3, versículo 4. Yo se los leo, presta atención. Cuando el arca del pacto se movía, no era que se le podían acercar al arca, debían estar a 1 kilómetro de distancia del arca. Por eso dice Josué 3:4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, se refiere al arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Cada codo es 45 centímetros, más o menos 1 kilómetro de distancia del arca. Podríamos decir que ellos no se alejaban del templo más de 1 kilómetro, los judíos. Del templo estaban a 1 kilómetro, más de eso no se alejaban porque iban a adorar a nuestro Dios a la mañana, al mediodía, a la tarde. Más de eso un judío no se movía. Hechos 1:13 que hemos leído dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Da la lista. Hay uno que falta. Hay uno que falta, que es Judas Iscariote.
Y va a continuar la narrativa porque hay que reemplazar según el Salmo. Hay que cubrir la vacante que dejó Judas. Y el versículo 14 dice, todos estos van a perseverar en una actitud muy importante que vamos a analizar. Déjeme reflexionar en algunas cosas. ¿Qué variedad de personas reunida en esa primera asamblea de la iglesia? Había una asamblea de creyentes, había hombres y mujeres, había apóstoles y personas comunes, e incluso miembros de la familia de nuestro Señor Jesucristo, la madre y sus hermanos. ¿Qué asamblea? La primera reunión fue esa. Es interesante que los hermanos de Jesús estuvieran entre los primeros creyentes. Durante la vida de nuestro Señor, habían estado entre los que se le oponían, ¿se acuerdan? Es más, Juan, capítulo 7, versículo 5, nos va a decir, porque ni aun sus hermanos creían en él. Yo creo que el Señor Jesús es el predicador número 1 por excelencia. En sus hermanos no hacía mella. Más adelante el Señor los convirtió. Pero llegaron a confiar en Él después de su resurrección. Primera de Corintios nos va a enseñar el apóstol Pablo cuando hace el recorrido de a quién el Señor se fue presentando después de que resucitó. Él va a decir que se le va a aparecer a Jacobo. Y Jacobo es Santiago. Es hermano del Señor Jesucristo, es el que escribió la epístola de Santiago. También en esta pequeña asamblea, ¿sabe qué fácil hubiera sido que entraran las divisiones? Yo me imagino que Juan le podía haber dicho, pará, yo estuve hasta el último momento con el Señor, ¿eh? Es más, me dijo que cuidara a su madre. Y Pedro seguro que le pudo haber dicho, por culpa tuya lo negué, si no me invitabas a entrar ahí a estar cerca del Señor, capaz que no lo negaba. ¿No? Y capaz que había tiempo para acusarse de muchas cosas. Los hermanos, los hijos del trueno, seguro que pensaban, ni se me ocurre preguntar quién va a ser el primero. Estaban todos callados, hermanos. Qué primera asamblea de la iglesia. Entrados en Jerusalén, los apóstoles subieron al aposento alto donde moraban. Hermanos, era común que las casas tuvieran una azotea, tuvieran algo arriba, como para juntarse. Pero esta casa debe haber sido bastante grande, porque va a albergar 120 personas. ¿Se entiende? Entonces era grande el lugar. No sé de quién. Algunos comentaristas, algunos hermanos nuestros nos dicen que no era el aposento alto donde estuvo el Señor, que era otro. No importa el lugar. El tema es que iban a entrar 120 personas. No les dije mi título, perdón. Mi título es el principio pequeño de la extensión del Evangelio. Es el principio pequeño. 120 personas. Es el grupo que el Señor guardó en Jerusalén. A los que le dijo que no se movieran, que esperaran la promesa del Padre. Para este tiempo los apóstoles estaban más fortalecidos, 40 días con el Señor resucitado. ¿Quién no se fortalece? ¿Se acuerdan lo que dijo los apóstoles cuando el Señor se transfiguró? Quedémonos acá. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo yo soy y cayó toda la guardia romana? Hasta Pedro sacó una pequeña espada, se animó. Sin embargo, ahora estaban en el templo, alabando al Señor y regresaban al aposento gozosos. ¿Cómo cambia la vida de la persona que se encuentra con Cristo resucitado? No somos más los mismos, hermanos, cuando nos encontramos con el Señor que se levantó de la tumba. Los 11 apóstoles restantes que nos nombra es para mostrarnos que los apóstoles estaban ahí. Estaban todos reunidos, menos Judas.
Ahora, me gustaría hablar un poco de las mujeres, porque dice genéricamente las mujeres y solo nombra a María. Yo quiero creer que también estaba Magdalena, también estaba María, la esposa de Cleofa, Marta y María, la hermana de Lázaro, Salomé, entre otras, y estaban los hermanos del Señor Jesucristo. En Marcos 6:3 nos nombran los nombres de los hermanos de nuestro Señor Jesús. ¿No es este el carpintero, decían, hijo de María, hermano de Jacobo, que es Santiago, de José, de Judas, el que escribió la otra epístola de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sabemos por nuestros hermanos y por las Escrituras que 2 de sus hermanos escribieron epístolas. Uno escribió Santiago para defender que no digamos que creemos en Dios y no tenemos obras. Y Judas nos dejó una carta para que defendamos la fe que nos fue dada. Y la teníamos que defender fuerte. Qué loco, ¿no? Ellos no creían en su hermano. Y ahora dice, tiene que haber obra uno, y el otro dice, defiendan lo que han recibido. Defiendan su fe. Hermanos, sus conversaciones no se registran en la Biblia, no sabemos, pero podemos suponer que Santiago se convirtió después que el Señor se le apareció. Capaz que Santiago le predicó a sus hermanos, no sabemos. Ahora, déjeme que aclaremos el tema de María. Muchas leyendas, muchos mitos y dogmas incorrectos han surgido durante los siglos en relación a María, la madre del Señor Jesús. Al contrario de la devoción excesiva a ella en algunos sistemas religiosos como el católico apostólico romano, la Biblia nunca la exalta. Es más, esta es la última referencia que se va a hacer de María. No va a aparecer más en Hechos de los Apóstoles y no va a aparecer en ninguna epístola. Mire que si fuera un tema tan importante María, ¿no debería estar incluida? Un hecho muy importante es cuando María, madre del Señor Jesús, y sus hermanos quisieron tener algún privilegio por ser familiar. Y vinieron y le dijeron a uno, anda a decirle que estoy yo, su madre y sus hermanos, que salga y nos atienda. ¿Pero qué dijo Cristo? Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para Cristo no hay preferencia por ser familiar de Él. No hay ninguna ganancia por ser familiar en la carne, porque ser su hermano en el espíritu es todo. ¿Amén? En otras palabras, la relación familiar terrenal con Él no le concedió ningún privilegio, ni siquiera a su madre. Y miren lo que le va a decir, algo referente a María. Va a haber una mujer entre la multitud que le va a decir esto. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué dijo el Señor? Antes bien, aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No? Si no hubiera dicho, no, respeten a María, cosalvadora conmigo, estamos salvando al mundo con María. Corredentora. No dijo eso. Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No en el vientre que estuve, ni en los senos que mamé. ¿Amén? Cristo lo dijo, mi hermano. Yo sé que usted lo sabe, pero ya que estamos en el texto lo analizamos. No dejemos pasar la oportunidad. María fue una mujer extraordinaria, hermanos, preciosa, pero ella jamás hubiera hecho lo que le están haciendo. Ella jamás hubiera pedido alabanza, adoración,
Jamás hubiera permitido esas cosas. Por eso, por haber sido la mujer que Dios escogió para que naciera nuestro Redentor, merece respeto y honra. Pero ella era una pecadora que exaltó al Señor Jesucristo. Cuando Cristo nació en el pesebre, María adoró a Cristo, José adoró a Cristo, los pastores adoraron a Cristo, los magos adoraron a Cristo, porque es el único que merece adoración. Miren lo que dice el pastor MacArthur sobre este tema. Ofrecerle oraciones y elevarla a un papel como corredentora con Cristo es forzar los límites de las Escrituras y la propia confesión que María misma hizo. El silencio de las epístolas que forman el núcleo doctrinal del Nuevo Testamento en cuanto a María es especialmente significativo. De haber representado ella el papel importante en la salvación que la Iglesia Católica Romana le asigna, o si María debiera recibir oraciones como intercesora entre los creyentes y Cristo, sin duda el Nuevo Testamento lo habría explicado detalladamente. Tales enseñanzas católico-romana como el nacimiento virginal de María y la asunción en cuerpo al cielo de María no tienen ningún apoyo bíblico, son mentiras. Bueno, MacArthur suele hablar muy contundentemente, ¿no? No anda con vuelta. Son mentiras. Todos los reunidos en el aposento alto, dice la Biblia, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermanos, ¿se acuerda que el hermano pastor hoy a la mañana nos enseñó que el Señor se fue? ¿De qué otra manera podemos seguir estando en su presencia con Él? No nos queda otra, hermanos, que buscarlo en oración. La única manera de seguir conectado a Él, donde nuestros ojos puedan ver al invisible, es a través de la oración. No hay otra manera. Por eso ellos rápidamente, una vez que se fue el Señor, volvieron a oración, porque es la manera de estar conectado con nuestro Señor. Por eso, en esta tarde-noche quiero que reflexionemos sobre la oración. Algo que nos cuesta a todos. Algo que nos es pesado, algo que nos es difícil y que la iglesia tiene una deuda muy grande. Se ve claramente cuán necesitado está el hombre cuando ora y cuán desprovisto de toda suerte de bienes cuando ora y cómo le falta, cuánto es necesario para su salvación. Por eso ora. Por tanto, si quiere procurarse los medios para remediar la necesidad que tiene, debe salir de sí mismo el hombre y salir a buscar en otra parte. La oración es buscar en otra parte. La oración es buscar en el Señor lo que necesitamos. Dios voluntaria y liberalmente se nos muestra a sí mismo en Cristo Jesús. ¿Quieres ver a Dios? Es Cristo, la imagen viva del Dios invisible. ¿Quieres riquezas? En Cristo están las riquezas. ¿Quieres tesoro del cielo? Cristo es el tesoro del cielo. Y Dios quiere que nuestra fe se ponga de lleno en su amado Hijo. Por eso una vez que el Hijo desapareció de su vista, ¿se acuerda que Cristo dijo: ¿a dónde yo voy? Vosotros no podéis venir ahora. Esto es para los creyentes. Yo creo que ese ahora es este tiempo. Ahora. Pero a los no creyentes les va a decir el Señor: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, hermanos, nosotros estamos en ese ahora. No le vemos, pero solo la oración nos hace abrazarlo. Solo la oración es verlo. Solo la oración es hablar con Él. Solo la oración es sentirlo. No hay otra manera. Sabiendo pues nosotros por la fe que todo el bien que necesitamos y de que carecemos nosotros mismos se encuentra en Dios y en su Hijo,
en quien el Padre ha querido que habitase toda la plenitud de la bendición en Él. Él es la fuente misma y todos debemos ir a sacar de Él las bendiciones que necesitamos. ¿Necesitas paz? Debes ir a Cristo. ¿Necesitas amor? Debes ir a Cristo. ¿Necesitas gracia? Debes ir a Cristo. Mediante la oración le pedimos lo que sabemos que está en Él. Por eso, hermanos, no nos gusta orar, porque diría Santiago que pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestras concupiscencias, pedimos para nuestro egoísmo. Por eso es que no oramos, porque sabemos que Dios no va a escuchar nuestras oraciones egoístas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, para probar que no puede existir verdadera fe sin invocar su nombre, sin oración, nos va a decir en Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios ora. Es una necesidad impuesta en nuestro corazón, tocar a nuestro Señor, buscar a nuestro Señor, hablar con nuestro Señor. El Espíritu de adopción, el cual sella nuestros corazones con el testimonio del Evangelio, hace que se atrevan a elevar oraciones a Dios. Con gemidos indecibles, el Espíritu Santo nos hace orar, nos hace clamar, nos piden oración por hermanos, oramos. Oramos por nosotros, por los vecinos, por la familia, oramos para que se salven, oramos por continentes. Ya que los que oran dan una señal clara de ser salvos. Porque el profeta Joel dijo, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que orare será salvo. Todo aquel que buscara al Señor será salvo. Pero la iglesia está medio dormida con la oración, hermanos. El cuerpo de Cristo debe despertar a la oración. Porque si estamos orando, estamos teniendo una relación directa con el Señor que nos dio un mensaje, que nos dio su autoridad y que nos dio su poder para cumplir ese mandato que nos ha dado. Hermanos, la venida del Espíritu Santo que está próxima, capítulo 2, no requiere nuestras oraciones. ¿Saben que algunos creen que deben orar para que caiga algo fresco, algo nuevo? No requiere de nuestras oraciones, ni depende de nuestras oraciones. Depende de la promesa que Dios hizo. Dios dijo que iba a enviar su Espíritu Santo y Él lo va a enviar. No debemos orar para que lo envíe. Debemos orar para estar en comunión con Él mientras esperamos su promesa. ¿Amén? Porque a veces creemos que tenemos que entrar en un éxtasis para que baje una unción rara. No hay nada raro. Tenemos relación con un Dios vivo y verdadero que nos ha prometido darnos el poder para cumplir lo que nos ha pedido. Amén. Estaban orando porque estaban físicamente separados de Jesús y la oración era el único medio que tenían de comunicarse con Él. ¿Quieren hablar con Cristo? Oremos. ¿Quieren contarle cosas que solo a Cristo le importan? Oremos. Tenemos familiares inconversos y no estamos orando. Tenemos vecinos inconversos y no estamos orando. Tenemos hermanos débiles y no estamos orando. Y no los estoy retando, me estoy retando como cuerpo. Debemos orar. Debemos empezar a entender que nos abrazamos a nuestro Salvador. Alguien podrá objetar, tanto acá en Hechos como en la actualidad, que no es necesario orar. Y se puede apoyar en la omnisciencia de Dios y decir, Dios sabe todo, ¿por qué orar? Si Dios sabe todo, es más, se ponen algunos técnicamente bíblicos.
Dios dice que antes que digamos salga la palabra de nuestra boca, Él ya conoce nuestras peticiones, ¿no? Y no ora más. Dios ya sabe. Bueno, los que así razonan no consideran el fin porque el Señor ha ordenado la oración, tanto por razón de Él como por nosotros. Y yo quisiera refutar si alguien en esta noche tiene este pensamiento de creer que no necesita orar porque Dios conoce todas las cosas. Quisiera decirle que el Señor quiere, como es razonable, conservar su derecho. Quiere que se le dé lo que es suyo. Es decir, que los hombres comprendan, confiesen y manifiesten en sus oraciones que todo cuanto desean y ven que les sirve de provecho vienen de Dios. Dios quiere escucharnos, que todo lo que estamos necesitando proviene de Él. ¿Alguien necesita un electrodoméstico? ¿Dónde va? ¿A la carnicería? Había un sketch viejo que iban a comprar pintura en una carnicería, pero era un sketch. Hermanos, Él quiere que nosotros en la oración razonemos, porque todo lo que necesitamos viene de Él. Todo. Por tal motivo, los patriarcas, cuanto más oraban, glorificaban los beneficios de Dios y ellos experimentaban la oración. ¿Se acuerdan de Jacob que estuvo hasta el alba luchando con el ángel en oración? Porque cuanto más experimentamos la oración, vemos que lo que estamos necesitando viene de Dios. Viene de Dios, hermano. La paz que no tenemos viene de Dios. La necesidad de perdonar a nuestro prójimo porque se nos ha hecho una raíz de amargura viene de Dios. El predicar el evangelio con efectividad viene de Dios. El ayudar viene de Dios. Y déjeme darle un solo ejemplo para motivarlos a orar. Y le voy a dar el ejemplo de Elías. Elías le va a decir al rey Acab: rey, de acá a tanto tiempo va a llover, dice el Señor. Pero Primera de Reyes 18, 41 y 43, yo se lo leo, preste atención. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué hizo Acab? Subió a comer y a beber. Obedeció al pie de la letra. Si le mandaba a orar seguro que no iba, pero a comer y a beber fue. No importa, va bien. Y Elías, que estaba seguro que iba a llover, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Hermanos, por más que sabemos que Dios va a cumplir su promesa, como Elías, nosotros debemos seguir orando porque no es porque no va a cumplir, es porque estamos en comunión con Él. Amén. No es para que cumpla su palabra, la va a cumplir. Es para que tengamos comunión. Mira, Elías dice: bueno, ya di la palabra, espero una semana y después... No, Elías necesitaba todos los días tener una relación con su Señor hasta que esperaba la promesa. ¿Se entiende? No es que dudaba Elías, al contrario, estaba seguro. Pero hermanos, si no oramos, nuestra fe se vuelve con reuma. Si no oramos, nuestra fe decae. Si no oramos, empezamos a dudar. Si no oramos, la palabra de Dios empieza a salir de nuestro corazón. La oración fortalece al creyente. Por eso estamos débiles. Nos falta oración. Orad para que no entréis en tentación. Y pasa que soy débil. ¿Y cuánto estás orando? Nada. Me cuesta mucho. ¿Cuánto estás orando? Pastor, esa es la pregunta que tiene que ir. Estoy mal. ¿Cuánto estás orando? Ese es el problema que estamos teniendo. Nos está faltando orar. Déjeme que le dé 6 razones principales por las que Dios quiere que usted ore. Dios va a velar por usted,
va a estar atento para cuidarlo, aun cuando usted esté distraído y no sienta que es un miserable. Dios va a estar atento igual. Y si bien a veces nos socorre sin que le roguemos, no obstante es muy importante que lo invoquemos continuamente. La voluntad de Dios es que oremos sin cesar. La voluntad de Dios es que oremos en todo tiempo. La voluntad de Dios es que intercedamos. La voluntad de Dios es que nos parezcamos a su Hijo. Amén. Pero déjeme que le dé 6 razones rápidas. No las voy a analizar, solo se las voy a ir dando. Primeramente, a fin que nuestro corazón se inflame en un continuo deseo de buscarle, amarle y honrarle siempre, acostumbrándonos a buscarlo solamente a Él en todas nuestras necesidades, como lo que Él es, un puerto seguro. Primeramente, Dios quiere que usted lo busque para que Él sea su puerto seguro. ¿Tiene problema de dinero? Primero corremos a los banqueros, a un hermano que nos salve, a un prestamista, a decirle al patrón que nos aumente. Dios no estaba en el catálogo de nuestra búsqueda. Seguimos. Segundo, a fin de que nuestro corazón no se vea tocado por ningún deseo, del cual no nos atrevamos al momento de ponerlo como testigo delante de Él. Dios quiere que su corazón siempre lo ponga delante de Dios. Amén. No importa lo que venga a su vida, ponga su corazón en su presencia. Él tendrá cuidado de usted. Tercero, para prepararnos a recibir sus beneficios. La oración nos prepara para recibir sus beneficios, porque si usted no ora y le vienen sus beneficios, usted corre grandes peligros, porque usted va a creer que vino, no sé de quién vino. Yo ni oré, pero vino igual. Pero si usted está orando, usted va a decir, el Señor envió eso a mi vida. El Señor. Recibí este beneficio, recibí este favor. Y le doy la gloria al Señor y mi corazón está agradecido a Él porque lo estábamos buscando juntos. Cuarto, para que una vez que hemos alcanzado lo que pedimos, nos convenzamos que Él escucha nuestras oraciones. Hermanos, si oramos y vienen nuestros beneficios, nos convencemos y nos fortalecemos que Dios escucha lo que oramos. ¿Saben por qué no oramos? Porque no creemos que nos escucha. No creemos que nos escucha. Solo oramos cuando nos aprieta el zapato. Quinto, y a la vez nos gocemos con mucha mayor alegría de los favores que nos ha hecho, comprendiendo que la hemos alcanzado mediante la oración. Qué lindo es cuando alcanzamos objetivos por haber orado, ¿no? Estamos haciendo un templo. Hay hermanas que vienen y me dicen, deberíamos entrar a orar. Oren, entren, pidan la llave. Porque cuando Dios nos provea beneficios, nosotros vamos a decir, porque estábamos orando. Porque estábamos en comunión, porque estábamos en el Espíritu, porque estábamos buscándolo. Como dice el Salmo, alma mía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre cuando me viene algo, lo primero que hago es pensar, ¿me estaba deleitando en Dios? Si me estaba deleitando en Dios, no me preocupo de lo que haya venido. Pero si me viene algo que no me estaba deleitando en Dios, me preocupa, porque no sé de dónde viene eso. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y finalmente, 6. A fin de que el uso mismo y la continua experiencia confirmen en nosotros, conforme a nuestra capacidad, su providencia, como prendiendo que no solamente promete que jamás nos faltará algo, sino que Él estará con nosotros, ayudándonos siempre. Hermano, usted cada vez que ore, cada vez que acerque sus peticiones, relájese. Aprenda a relajarse. Confíe en su Señor. Amén. Aprenda. Él les dice a los vientos que se callen y se callan. Él camina por el mar. Él no necesita que se abran las puertas. Él pasa entre las paredes.
es nuestro Dios. Les encantan las películas de ciencia ficción, pero no pueden amar a un Dios glorioso. Por todas estas razones, nuestro Padre amoroso, aunque jamás se duerme ni está ocioso, no obstante muchas veces da muestra de que es así y que no se preocupa de nada para que nos ejercitemos en la oración. Debemos pedir. No tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, para gastar en cosas egoístas. También nuestro texto dice que estaban unánimes, y unánimes es una poderosa expresión que muestra persistencia en la oración. ¿Saben por qué no oramos? Porque somos como niños caprichosos. Queremos decir, Señor, provéeme, y queremos abrir la puerta del cuarto y que esté la provisión. Somos así. Pero la Biblia dice que estaban unánimes, estaban convencidos que Cristo iba a enviar lo que había prometido. El Espíritu Santo iba a llegar en cualquier momento. También la palabra clave es unánime. Se halla 5 veces en Hechos. Gálatas 3:28 se lo leo, dice, hermanos, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad de la iglesia es perfecta. La unidad de la iglesia no hay diferencia entre varones y mujeres, solamente hay diferencia de oficios. Solo eso. Hermanos, y con esto voy a cerrar. No solamente debemos confiar en nuestro Dios, que es muy importante, y debemos orar y estar unánime, también debemos confiar entre nosotros. Debemos confiar entre nosotros, debemos esperar cosas entre nosotros. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y les va a dar un sermón. El Señor les había dado la solemne responsabilidad de llevar el Evangelio al mundo entero. Pero no iban a poder hacer la tarea individualmente. Debemos confiar entre todos nosotros, porque todos juntos debemos llevar la tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. No somos llaneros solitarios. Debemos juntarnos a orar por los perdidos. Debemos ver cómo vamos a hacer para llevarle a los vecinos el Evangelio. Ver cómo los vamos a invitar. Pero no es la tarea de uno, es la tarea de la iglesia. Todos debemos estar preocupados y estar unánimes en oración y ruegos. Porque la tarea que tenemos por delante, la tarea que tiene la iglesia de Balcarce es enorme. Dios nos está haciendo hacer un templo que más o menos van a entrar 250 personas. Y yo sé que mi Señor ha de traer a los hermanos. Pero la tarea es de la iglesia. La tarea es del pueblo de Dios. Hermanos, siempre la tarea empieza con unos poquitos. Pero el Señor dice que en el cielo, según Apocalipsis, no se nos puede contar de los millones que somos. Amén. Hermanos, oremos. Pidamos la guía al Señor. Que podamos cumplir el propósito de evangelizar nuestro barrio donde nos toca. Que estemos en el Espíritu. Que sea en oración. Sería terrible que prediquemos a alguien, se convierta y no hayamos orado por los perdidos. Sí, funciona muchas veces, porque a pesar de nosotros el Señor sigue obrando, pero la voluntad de Dios es que oremos. Amén. Es un desafío para la iglesia. Incline su cabeza.